Albert cumplió 1 año y no decía una sola palabra. Albert cumplió 2 años y no decía una sola palabra. Albert cumplió 3 años y apenas decía palabra. Solo miraba a su alrededor con ojos grandes y curiosos. Miraba y se preguntaba, miraba y se preguntaba. Es tan diferente, pero tan bonito. Sus padres se preocupaban. El pequeño Albert era distinto. ¿Tendría algún problema? Pero era su bebé y lo amaban. Un día, cuando Albert estaba en cama enfermo, su padre le dio una brújula, un pequeño estuche redondo con una aguja magnética en el interior. Sin importar hacia dónde girara la brújula, la aguja siempre apuntaba hacia el norte, como si una mano invisible la sostuviera. Albert estaba tan sorprendido que empezó a temblar. Supo de pronto que el mundo estaba lleno de misterios, escondidos y silenciosos, incógnitos e invisibles. Y él quería más que nada entender esos misterios. Vemos cómo ya creció Albert. Albert comenzó a hacer preguntas en casa, en la escuela. Tantas preguntas que algunos de sus maestros le dijeron que solo interrumpía sus clases. Le dijeron que nunca llegaría a ningún lado si no aprendía a comportarse como el resto de los alumnos. Pero Albert no quería ser como los otros niños. Él quería descubrir los misterios ocultos del mundo. Un día, mientras Albert andaba muy aprisa por el campo en su bicicleta, levantó la mirada y vio los rayos del sol que viajaban a toda velocidad del astro a la Tierra. Se preguntó, ¿qué se sentirá subir uno de esos rayos? Y justo en ese instante, en su mente, Albert ya no estaba en su bicicleta ni en la vereda rural. Ahora avanzaba a toda carrera sobre un rayo de luz. Era la mejor y más emocionante idea que a Albert se le había ocurrido en su vida y llenó su mente de preguntas. Albert empezó a leer y a estudiar. Leyó sobre la luz y el sonido, sobre el calor y el magnetismo, sobre la gravedad, esa fuerza invisible que nos atrae hacia el centro de nuestro planeta y que evita que la luna se aleje flotando por el espacio exterior. Magnetismo, gravedad, luz, sonido. 1, 2, 3, 1 más 2 igual a... Y leía sobre números. Albert amaba los números. Eran como un lenguaje secreto para resolver enigmas. Pero todas esas lecturas no respondían las preguntas de Albert. Así que continuó leyendo, haciéndose preguntas, aprendiendo. Cuando Albert se graduó de la universidad, quería enseñar los temas que tanto amaba, todo aquello que había leído durante su vida. Pero Albert no encontró trabajo de maestro.
así que consiguió otro empleo. Era un trabajo simple y tranquilo en una oficina de gobierno, una oficina donde trabajaba con las ideas y los inventos de otras personas. Hacía su trabajo muy bien y muy rápido, tan rápido que le sobraba mucho tiempo para pensar y hacerse preguntas. Qué curioso es Albert, o era Albert, ¿verdad? Albert miraba un cubo de azúcar disolverse y desaparecer en un té caliente. ¿Cómo era posible que esto sucediera? Aquí vemos el terroncito de azúcar disolverse en el té, ¿verdad? Observaba que el humo de su pipa se arremolinaba y luego desaparecía en el aire. ¿Cómo era posible que una cosa se disolviera en otra? Entonces comenzó a entenderlo. En ese momento se le ocurrió que todo estaba hecho de partículas minúsculas, demasiado pequeñas para distinguirse a simple vista, llamadas átomos. Algunas personas no creían que los átomos existieran, pero Albert ayudó a comprobar que todo lo que nos rodea está conformado por átomos. Incluso el azúcar y el té, el humo y el aire, incluso Albert y tú. Entonces Albert pensó en el movimiento. Se dio cuenta de que todo está en constante movimiento, moviéndose en el espacio y en el tiempo. Aun cuando dormimos profundamente, nos movemos mientras nuestro planeta gira alrededor del Sol y nuestras vidas viajan hacia el futuro. Albert veía el tiempo y el espacio como nadie lo había visto. Albert escribió sus nuevas ideas y guardó en sobres y las envió a revistas científicas. Las revistas imprimían todo lo que Albert mandaba. Él deseaba que los científicos y los profesores se interesaran en ellas. Y vaya que lo hicieron. Aquí vemos los signos de exclamación. Una oración exclamativa. Le pidieron a Albert que fuera a trabajar con ellos y les enseñara sus ideas. Por primera vez en su vida, la gente comenzó a decir, ¡Albert es un genio! Ahora Albert podía pasar todo el tiempo haciendo lo que más amaba. Imaginar, hacerse preguntas, descubrir y pensar. Albert Einstein es un genio. Albert pensaba en cosas muy, muy grandes. Entonces, como el tamaño y la forma del universo. Oh, enormes. Voy a leer otra vez. Albert pensaba en cosas muy, muy grandes. Enormes. Como el tamaño y la forma del universo. También pensaba en cosas muy, muy pequeñas. Como qué sucedía dentro de los átomos que conformaban toda la materia. Pensaba en fuerzas misteriosas como el magnetismo y la gravedad. Descubrió maneras distintas de entender cómo funcionaban. A donde quiera que iba, Albert pensaba y pensaba. Uno de sus lugares favoritos para pensar era su pequeño bote.
También decimos barco o lancha, ¿verdad? Bueno, la lancha es más pequeña. Le encantaba dejar que su mente divagara mientras el viento lo empujaba sobre el agua. A veces, cuando Albert tenía dificultades para resolver un problema complicado, dejaba de pensar en él y se ponía a tocar el violín. La música lo hacía muy feliz. Decía que lo ayudaba a pensar mejor. Incluso escogía la ropa que usaba para pensar. ¡Oh, wow! Sus prendas favoritas eran sus cómodos pantalones y suéteres viejos. Pantalones y suéteres viejos. Y holgados. Holgado significa flojo. Y los zapatos sin calcetines. Decía que, como ya era mayor, nadie podía decirle que debía usar calcetines. Mis pies son más felices sin calcetines. En la ciudad donde vivía, era conocido porque deambulaba por ahí. Para allá, para acá, para allá, para acá. Perdido en sus pensamientos. A veces comiendo un helado. Lo reconocían por su cabello largo y alborotado, el cual ya se había vuelto blanco. A donde quiera que iba, Albert intentaba descifrar los secretos del universo. Y nunca olvidó el rayo de luz por el que subió tiempo atrás en su imaginación. Albert descubrió que nada ni nadie podría avanzar a través del espacio tan rápido como un rayo de luz. También descubrió que si consiguiera viajar casi a la velocidad de la luz, sucederían cosas loquísimas, mientras que para él solo habrían transcurrido unos minutos. Para nosotros habrían pasado muchísimos años. Esta idea era tan increíble que al principio la gente no la creyó. Sin embargo, los científicos de hoy han comprobado que es verdad. Es cierto, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Albert Einstein. Podemos ver una estatua, ¿verdad?, de su cabeza, en honor a Albert Einstein, el científico. Albert pensó y descubrió hasta el último momento del último día de su vida. Se planteó preguntas que a nadie se le habían ocurrido. Encontró respuestas a preguntas nunca antes resueltas. Imaginó ideas nunca antes soñadas. Las ideas